Seguimos viendo los operadores lógicos y nos paramos ahora en analizar el operador coma, que se usa en muy pocas ocasiones. No debemos de confundir el operador coma con otros muchos usos que le damos a la coma, como vimos en múltiples ocasiones, como separación para distintos argumentos o como separación de elementos de un array. Como operador nos sirve para poder evaluar dos expresiones donde se esperaba una expresión simple. Su forma general es operando 1, operando 2. Ambos operandos deben ser expresiones legales. Cuando se ejecuta una operación coma, el operando 1 es evaluado. Luego el operando 2 es evaluado. Y luego el valor resuelto del operando 2 es el que se nos devuelve. En la práctica, el valor de retorno del operador coma es usualmente ignorado. El operador coma es usado primariamente en pares de loops, como el que vamos a ver en este ejemplo, que sirven para iniciar múltiples variables. Como en otras ocasiones, se trata de un tema que aún no hemos visto en profundidad, por lo cual si algo no queda claro en este momento no debe preocuparte. Posteriormente lo veremos en profundidad y esto nos servirá para entenderlo mejor. En este ejemplo que ahora haremos en un caso real, podemos ver cómo la expresión i igual a 0 y j igual a 10 son ambos operandos del operador coma. Aquí sí que desempeña una función de operador. Estas expresiones hacen que i y j sean inicializadas con los valores 0 y 10. Después la expresión i más y j menos son ambos operandos de un operador de una segunda coma, como vemos aquí también. En este caso recuerda que lo que va a hacer es aumentar el valor de i en 1 y aquí disminuir el de j en 1 también, como vimos ya en los operadores aritméticos en su momento. Este trozo de código, como vemos utilizando for, es un loop que lo que va a hacer es que cuando tengamos unas variables i que tiene valor 0 y j valor 10, mientras que i y j sean diferentes, i va a aumentar en 1 y j va a disminuir en 1. Lo veremos haciendo un trace, como vemos aquí, y veremos cómo irán disminuyendo de valor y aparecerá i0j10, i1j9, i2j8, hasta i4j6, donde parará, ya que el siguiente serían las dos iguales, 5, 5, y por lo tanto ya se deja de cumplir esta de las condiciones. Vemos cómo crear ese bucle. En este caso recordamos que era con for. Y ahora en primer lugar creamos las dos variables var i con valor 0 y ahora el operador coma para indicar aquí también la otra variable, en este caso j igual a 10. Si observamos aquí, ahora después del inicio, que es con estas variables, la condición en este caso decíamos que era que i sea diferente de j, por tanto lo ponemos en este caso, y recuerda cómo se escribe diferente de j, nuevo punto y coma, y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? I va a ir aumentando y j disminuyendo, por lo tanto i más, y ahora de nuevo el operador coma para indicar las dos expresiones en vez de una sola, j menos. Recuerda que se trata de un loop, de momento no los vimos, pero ya podemos empezar a entender su funcionamiento, que veremos más en detalle en otros vídeos tutoriales. La función que queremos que se desencadene mientras el loop se cumpla es un trace, en este caso para verlo en una ventana, y ahora lo que hacemos en el trace es decirle que nos dé el valor de i y de j. Lo hacemos en primer lugar con string para que nos aparezca i más el valor de la variable más, vamos a dejar aquí un espacio para que aparezcan separados, y ahora lo mismo otro string para que aparezca j más el valor de la variable j, punto y coma, y las llaves para cerrar. ¿Cómo va a funcionar este loop?
pues con dos variables creadas y con valor de 0 y j igual a 10, mientras que y j no sean iguales, lo que va a hacer es aumentar y en 1 y j disminuirlo en 1 también. Al poner aquí la función trace vamos a ver esos valores y por tanto tiene que salirnos el valor i0j10, el siguiente será, al ir cambiando, i1j9, i2j8, i3j7 y 4j6. El siguiente ya serían iguales, por lo tanto no se cumple, y para ahí. Lo vemos, control probar película. Y aquí tenemos los valores hasta i4j6. En este caso recuerda que no estamos viendo el funcionamiento de loops de momento, sino el uso del operador coma, en este caso tanto para poner en la misma expresión dos variables, como vimos en este caso, o aquí también para poner, como tiene que aumentar una de las variables y disminuir la otra, utilizando en este caso el operador coma. Recuerda que es importante no confundir el uso del operador coma con los otros muchos usos de coma que aparecen para separar distintos argumentos, etcétera, y que usamos en muchas ocasiones. Seguimos viendo otros operadores ya muy específicos, como por ejemplo el operador void, que es usado para evaluar una expresión sin que devuelva ningún valor. Su sintaxis es, como vemos, void y la expresión que queremos evaluar. Esto se utiliza en JavaScript. Se utiliza sobre todo para comprobar los enlaces de hipertexto sin que se vea en la barra de direcciones del navegador esa dirección. Sin embargo, tiene muy pocas aplicaciones en ActionScript. Simplemente mencionarlo porque en alguna ocasión sí puede aparecer. El operador typeof, que ya usamos en alguna ocasión, recuerda que se utiliza para determinar el tipo de datos de una expresión o un identificador. Lleva un operando siempre y su forma de escribirse es la siguiente: typeof y el operando que queramos ver. Siempre nos devuelve un string indicando el tipo de datos del operando evaluado. Si recuerdas, ya lo utilizamos en distintas ocasiones en anteriores videotutoriales. Puedes como práctica utilizarlo creando una variable con un tipo de datos y utilizando typeof para ver el tipo de datos que es. Lo vemos en un ejemplo sencillo. Por ejemplo, creamos una variable x, damos un valor, un número cualquiera, por ejemplo 25, y ahora hacemos un trace utilizando el operador typeof. Ahí lo tenemos, a x. Lo que nos devuelve el operador typeof es el tipo de dato de x. En este caso es un número, tiene que ser number. Probamos, control, probar película, y vemos cómo nos aparece en la ventana de salida number. Si en vez de ser 25 fuera un string, por ejemplo, hola. Probamos ahora, control, probar película, y vemos cómo nos devuelve string, indicándonos en cada caso el tipo de datos que contiene, en este caso, la variable. Seguimos viendo operadores, en este caso el operador new, que se usa para crear un nuevo tipo de datos compuestos, que puede ser tanto un array como un objeto. Se trata de nuevo de temas que aún no hemos visto, pero observarás en algún ejemplo como ya utilizamos este operador new, y lo veremos ahora en algún otro caso concreto. El objeto puede ser tanto una clase integrada como una clase definida por el usuario. La sintaxis es new y constructor, donde constructor debe ser la función que define las propiedades del nuevo objeto creado. Vamos a verlo en algún ejemplo posteriormente a lo largo de este video tutorial. De nuevo, en alguno de los ejemplos tendremos que crear nuevas clases utilizando el operador new. Por ejemplo, imaginemos que queremos crear una variable a la que llamamos colores y queremos que sea un nuevo array. Para ello tendríamos que hacerlo var, como hacemos siempre, en este caso colors, y ahora queremos que sea un array, por lo cual utilizaremos el operador new. Aquí lo tenemos, new array. En este caso tiene que llegar los paréntesis, punto y coma. Con esto habríamos creado una nueva variable a la que llamamos colors y que es un array. Veremos posteriormente en otro ejemplo cómo podríamos darle distintos valores a este array. Otro ejemplo, si fuera por ejemplo para un objeto, sería lo mismo, una variable cualquiera, llamamos por ejemplo ball, y queremos convertirla en un nuevo objeto, igual new, utilizamos de nuevo el operador, y ahora object. Con esto habríamos creado un nuevo objeto,
cerramos de nuevo los paréntesis, llamado en este caso ball. Ahí tenemos dos ejemplos de creación con la utilización del operador new de objetos o de arrays. Veremos luego en otro ejemplo cómo podemos darle valores a este nuevo array, pero ahora, por ejemplo, podemos crear un nuevo objeto. En este caso, por ejemplo, llamamos ball, y ahora de nuevo con new object. Recuerda siempre, tanto array como object tiene que ir la primera letra en mayúscula, los paréntesis, y ya teníamos creado un nuevo objeto con el nombre ball, y este es el nuevo array con el nombre colors. De todos modos, recuerda que ya profundizaremos en los apartados dedicados a arrays, a objetos y a clases en el uso de este tipo de operadores y otros que de momento simplemente señalamos para saber su funcionamiento. Seguimos con otro operador, el operador delete, que nos sirve para eliminar cualquier tipo de objeto. Puede ser un objeto, una propiedad de un objeto, un elemento de array o las variables de un script. La sintaxis general es delete y identificador para señalar qué es lo que tiene que borrar. El identificador que vamos a borrar tiene que ser siempre un contenedor de datos. Puede ser una variable, una propiedad o un elemento. Si no es así, la operación delete falla, ya que no tendría que borrar. Vamos a ver el uso de delete en un ejemplo concreto. Vamos, por ejemplo, a crear primero un manejador de eventos, que es un root, un enter frame igual a función. Aquí, por lo tanto, le indicamos que cuando se entre en un fotograma se desencadene una función. Vamos a poner en este caso que se abra un trace con un mensaje cualquiera, por ejemplo, fotograma pasado. Cerramos la función. Por lo tanto, aquí lo que le indicamos a partir del fotograma 1 es que cada vez que entre en un nuevo fotograma aparezca un trace. Por lo tanto, el tiempo que dure la película, vamos por ejemplo en el fotograma 50, poner el fotograma clave en blanco y poner un stop, pues hasta el fotograma 50. Por lo tanto, mientras que esté la película reproduciéndose en cada fotograma, tiene que salirnos un nuevo mensaje, fotograma pasado. Probamos, control probar película, y vemos como la ventana de salida se está reproduciendo fotograma pasado una y otra vez. Cerramos la película y ahora lo que vamos a hacer es borrar este evento en un fotograma posterior, por ejemplo en el 10. Tenemos aquí un fotograma clave blanco, usando F7, y ahora utilizamos el operador delete para que borre root con enter frame. Punto y coma, y ahora por lo tanto lo que tendrá que hacer es cumplirse este evento en estos fotogramas, pero al llegar aquí el evento es borrado y en los siguientes ya no se producirá y por lo tanto ya no se abrirá la ventana. Probamos, control probar película, y vemos cómo se repite en estos fotogramas y llegado aquí el evento desaparece, ha sido borrado y ya no se repite. Un ejemplo práctico del uso de este operador. Como dijimos en anteriores ejemplos, veremos más en profundidad el operador delete cuando estudiemos los manejadores de eventos, los arrays, los objetos y las clases en posteriores videotutoriales que empezaremos en los próximos días. Decíamos antes cómo podíamos utilizar el operador new para crear un nuevo array o objeto. Ahora vamos a ver cómo usar el operador elemento de array o propiedad de objeto, como vemos entre corchetes, para darle valores o recuperar valores tanto de arrays como de objetos. Para acceder a un array, la forma general que toma es array y entre corchetes el elemento al que queremos acceder, y el objeto lo mismo, objeto, y la propiedad a la que queremos acceder de ese objeto. De nuevo, se trata de temas que aún no hemos visto en detalle
y sin embargo estamos hablando de los operadores que usaremos con ellos. Es importante, posteriormente veremos cuando los estudiemos cómo entenderemos esto todo mucho mejor. Vamos a hacer ahora alguna práctica de ver cómo acceder o introducir elementos de array o propiedades de objeto con este operador, y lo vamos a hacer en una práctica, en dos ejemplos, uno con un array y otro con un objeto, y la primera parte, como vemos, está ya aquí explicada, en parte hecha y en parte la haremos ahora. Empezamos por crear un nuevo array. En este caso, recuerda como lo hicimos antes, creamos una variable, le damos un nombre, en este caso colors por ejemplo, y new, utilizamos el operador new array. Recuerda que tiene que llevar los corchetes, punto y coma. Y ahora creamos dos elementos para el array con colores distintos, en este caso utilizando el operador elemento de array. Como vemos, colors, entre corchetes un valor numérico 0 y le damos un valor orange, y colors 1 otro valor green. Y posteriormente vamos a utilizar el trace para recuperar los valores y ver cómo este array tiene dos valores diferentes. Para el vídeo, como siempre, intenta hacerlo, está prácticamente hecho aquí, simplemente tienes que hacer el trace, y ahora vemos cómo hacerlo también en el vídeo. Pulsamos F9 para abrir presentaciones, y para empezar creamos un nuevo, le damos un nombre, en este caso colors por ejemplo, y ahora utilizamos el operador new array, recuerda con mayúscula, entre paréntesis, punto y coma. Con esto hemos creado una nueva variable que es un array y cuyo nombre es colors. Y ahora vamos a usar el operador elementos de array para darle valores a ese array. En primer lugar, colors es el array al que queremos incluirle valores. Ahora, entre corchetes, un primer valor empieza con 0 y le damos un valor cualquiera, en este caso un color, un string por lo tanto, por ejemplo naranja, y creamos un segundo valor para el array colors, de nuevo, entre paréntesis 1, igual, y otro color verde por ejemplo. Bueno, siempre cuidado con los fallos, en este caso es un punto y coma, como siempre. Podríamos seguir poniendo más, colors 2, igual pues al color que quisiéramos, azul por ejemplo. De este modo ya tenemos creado un array que contiene tres valores, naranja, verde y azul. Para comprobarlo podemos hacer un trace, en este caso colors, y ahora indicamos a cuál de los elementos de colors queremos que aparezca. Vamos a poner por ejemplo 2. En este caso es el tercero que incluimos, ya que empieza desde 0. Punto y coma, y probamos control por la película y vemos cómo nos aparece azul. Podemos también aquí observar los distintos usos de este operador. Como vemos, en este caso lo utilizamos en el lado izquierdo de un operador de asignación, y en este caso lo que hace es asignarle a este elemento el valor naranja. Sin embargo, en este caso, como vemos, lo utilizamos para que la expresión nos devuelva el valor del elemento especificado o de la propiedad, si fuera en caso de un objeto. Vemos en otra plástica, en este caso creando un nuevo objeto, como antes, utilizando el operador new, y creamos también una nueva propiedad. Lo que vamos a hacer después es crear la propiedad radius para el objeto ball, y le damos un valor, que es el que tenga el radio, y posteriormente configuramos una velocidad, y vamos a determinar el diámetro de ball. Es un modo de trabajar viendo distintas propiedades para un objeto. Si, como ocurre en los otros ejemplos, en alguno tienes dudas, no te preocupes, aún no estudiamos en profundidad los objetos, simplemente es para ir familiarizándonos y en este caso utilizar los distintos tipos de operadores que usaremos posteriormente con objetos, arrays, propiedades, etc. Vemos el ejemplo, creamos para empezar un nuevo objeto, variable, le damos un nombre, ball por ejemplo, puede ser cualquiera, igual a el operador new, y ahora object. De este modo tenemos creado un nuevo objeto de nombre ball. Creamos ahora una variable string que después utilizaremos con el objeto ball,
Ahora que llamamos, por ejemplo, myProp, y el nombre que le vamos a dar como string es velocidad, x velocidad, por ejemplo, para que vaya adelante el x. Es un string, por lo tanto tiene que ir entre comillas. Y ahora utilizamos el operador asignación de propiedades de objeto, en este caso, para asignar propiedades al objeto ball. En este caso, como decíamos antes, estamos poniendo el nombre del objeto ya creado, ball, y ahora entre corchetes las propiedades. En este caso vamos primero a crear una, decíamos radius, puede ser también radio en castellano, eso que queramos, radius, y ahora le asignamos un valor, por ejemplo 150. Con lo cual asignamos una propiedad para el objeto ball llamada radius y con un valor de 150. Y ahora le asignamos a ball una velocidad, utilizando para eso la propiedad myProp que creamos antes, x velocidad. Por lo tanto, ahora también entre corchetes ball x velocidad es la variable myProp, por lo tanto escribimos myProp. Y ahora le damos un valor cualquiera, por ejemplo le ponemos 10 en este caso. De este modo vemos cómo hemos asignado a el objeto ball dos propiedades, una llamada radius con un valor de 150 y otra myProp con un valor de 10. Ahora podríamos usar estas propiedades para determinar valores del objeto. Por ejemplo, si quisiéramos determinar el diámetro, tendríamos que utilizar igual ball entre corchetes radius por 2, con lo cual en este caso nos da el diámetro de ball, que sería 300. Lo podemos ver haciendo un trace a diámetro. Probamos, control probar película, y aquí vemos cómo nos sale el valor 300. Lo mismo podríamos hacer con la velocidad, que es la otra propiedad que configuramos. Seguimos viendo operadores y vamos a detenernos ahora en ver el operador dot, que es la forma más genérica de referirnos a las propiedades de objetos o de clips de películas. Funcionalmente, el operador dot tiene la misma propuesta que el operador de asignación de elementos de array o propiedades de objeto que acabamos de ver. Nos sirve para configurar y recuperar valores de las propiedades de objetos. Pero, como vemos en este caso, la sintaxis que se utiliza es objeto.propiedad. Ya lo hemos utilizado este operador en distintos videotutoriales anteriores, sobre todo, por ejemplo, en el uso de los alcances. Se trata de un operador que se utiliza muy comúnmente en la sintaxis de ActionScript. En su sintaxis, la propiedad debe ser siempre un identificador que represente una propiedad de objeto. Podemos observar que propiedad no puede ser una expresión arbitraria o literal de un string. Debe ser el nombre de una propiedad. Vemos aquí en estos ejemplos simples cómo puede ser utilizado, en este caso, para dar un valor a una determinada propiedad, en este caso radio o x velocidad, o como puede ser utilizado también para recuperar un valor, como es en este otro ejemplo que vemos aquí. El operador instance_of es un nuevo operador que ha aparecido en Flash MX y que nos permite comprobar si un objeto determinado es una instancia de una clase dada. Su forma siempre es la que vemos aquí, instance_of_class constructor, y devuelve verdadero si el objeto es una instancia de ese constructor de clase o de alguna subclase de ese constructor. Si no es así, nos devuelve false. Vamos a verlo en un ejemplo, pero de nuevo recuerda que estamos utilizando conceptos que aún no vimos a lo largo de este curso y que quedará mucho más claro cuando los estudiemos en posteriores videotutoriales. De todos modos, ahora con este ejemplo queda claro que, para qué sirve el uso de este operador. Como vemos, lo que hacemos es crear una variable a la que llamamos now y que se trata de una instancia
de la clase date. Lo que hacemos después es utilizar el instance_of para determinar si now es una instancia de date. Como es así, nos devolverá true. Si no lo fuera, devolvería false. Puedes comprobarlo simplemente escribiendo lo que tenemos aquí. No vamos a hacerlo en este momento para aligerar el vídeo. Y de nuevo repetimos que esto quedará mucho más claro en posteriores videotutoriales. Aquí tienes otro ejemplo que puedes también practicar con él, creando una clase a la que llames shape y una subclase de esa clase llamada circle, y comprobar de nuevo utilizando instance_of que circle es una instancia de shape. Terminamos viendo el operador función call o llamada a función que utilizamos en muchísimas ocasiones, que va entre paréntesis y que sirve, como podemos ver cada vez que utilizamos la función trace o otras funciones de manipulación de strings, nos sirve para invocar una función. Toma la forma general nombre de función, en este caso por ejemplo podría ser trace, y entre paréntesis lista de los argumentos que queremos llamar. El primer operando, por lo tanto, es el nombre de alguna función y debe ser un identificador, no una expresión. Debe hacer referencia a alguna función que exista. La lista de argumentos es una serie de argumentos que se van a pasar a la función y siempre tienen que ir separados por comas. Puede ser que el número de argumentos sea 0 en algún caso. Vemos algunos ejemplos concretos de este tipo de operador de llamada de funciones. Por ejemplo, el que más utilizamos siempre, trace, en este caso es el nombre de la función, y ahora entre paréntesis el mensaje que queremos que aparezca. Por ejemplo, cualquier cosa, se trata de una función interna, en este caso un string que nos aparecería en el mensaje. Ahí tenemos un ejemplo de la utilización de los operadores de una función de llamada. Otra podría ser, por ejemplo, para que empiece a reproducirse un clip de película. Por ejemplo, el clip mc.play, y ahora en este caso no lleva ningún argumento, pero sí tenemos que utilizar el operador de llamada, como hacemos en muchas ocasiones. Otro ejemplo, pues para hallar un área con dos valores, por ejemplo, mi rectángulo área, en este caso la función, y ahora la llamada con los valores con comas, como decíamos, separando 6, 9, sería otro ejemplo de utilización de este operador de llamada a funciones. Terminamos el videotutorial 24 y con él terminamos también los videotutoriales dedicados a los operadores. Como todos los lenguajes, ActionScript tiene una gramática y diferentes partes de la oración. En estos últimos videotutoriales hemos aprendido el equivalente de la estructura de una sentencia, los nombres, los adjetivos o las conjunciones. Ahora vamos a movernos a las declaraciones, las cuales, como los verbos, pueden hacer algo. Las declaraciones completarán nuestra habilidad para formar sentencias como instrucciones.